examinando los documentos aprobados de manera unánime por el Parlamento venezolano que frenan y que impiden que Venezuela pueda salirse de la Organización de Estados Americanos. Como ustedes saben, el gobierno de Maduro tomó unilateralmente la decisión de anunciar su salida de la OEA. Este proceso es absolutamente nulo y además contrario a la Constitución. Y el día de hoy hemos traído un decreto de la Asamblea Nacional Venezolana en el cual se expresa claramente que esa voluntad que tuvo Maduro de salirse de la OEA debe ser anulada, que Venezuela, por lo tanto, no puede salir del sistema interamericano de lo que es toda la representación de la OEA. De manera muy simple quiero explicarles que nuestra Constitución, la Constitución de Venezuela, establece que todos los pactos, todos los acuerdos internacionales relacionados con derechos humanos tienen rango constitucional, son parte de la Constitución. Por lo tanto, ni que el Parlamento o el Ejecutivo quisiera salirse de cualquiera de estos acuerdos, podría hacerlo, porque una vez que el Estado venezolano ha suscrito acuerdos que protegen derechos humanos, ya eso queda en piedra. Queda en piedra significa que están como parte sustancial de nuestra Constitución y por lo tanto no hay fórmula con la cual Maduro se pueda salir de la Organización de Estados Americanos. Consignando estos documentos, lo que estamos es formalizando nuestra visión para que se impida y se frene y se detenga la salida de Venezuela a la Organización de Estados Americanos. Ese fue el tema central y la entrega que hacemos tanto a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos como al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuáles son esos documentos, diputado? Bueno, lo más importante es la explicación de todos los argumentos legales y lo más importante también es el decreto aprobado por el Parlamento de manera unánime en la cual se deja constancia que Venezuela no se sale de la OEA, que el Parlamento venezolano rechaza y frena cualquier acción del Ejecutivo para salirse de la Organización de Estados Unidos. O sea que esto para el reloj de los 2 años, ¿no empezaron a correr los 2 años? Esto pararía el reloj de los 2 años. Pero eso lo tiene que confirmar quién. Eso es una decisión que ahorita con las reglas internas de los propios convenios y de la propia organización queda sometido para que se frene en los términos que usted dice el reloj de los 2 años. Pero entonces Venezuela no tiene ningún mecanismo para, si lo decidieran tanto el Parlamento como el Ejecutivo, salirse de la OEA o de otro tratado internacional. Tiene que haber algún mecanismo, ¿no? En cualquier mecanismo que de manera clara lo que lleve es a otorgar derechos humanos progresivamente a los venezolanos, no hay manera. Y así está establecido en nuestra Constitución. Por eso mismo, por ese mismo argumento, la decisión de Maduro de abandonar la OEA es nula, no existe. No solamente que es ilegal, no solamente que es inconstitucional, sino que él no tiene el poder de hacerlo porque estaría yendo en contra de la propia Constitución que lo establece de manera clara y nítida que cualquier pacto o convenio que otorgue derechos humanos a los venezolanos tiene rango constitucional y por eso el día de hoy hemos venido a ponerle freno a esos 2 años que el gobierno piensa que empezaron a correr para que ellos puedan escaparse de la organización. ¿Y qué le respondió Almagro, diputado? Bueno, aquí hay un proceso interno que se está dando y a ese proceso interno se suma ahora de manera importante los documentos y nuestro decreto como Parlamento venezolano en función de detener ese proceso. Yo había oído a otros diputados opositores que lo que ellos argumentaban era que esta salida tenía que también estar refrendada por la Asamblea Nacional, no que no había ninguna manera de salirse de la OEA. Es un poco diferente. Ni siquiera, siendo muy claro, es el artículo 23 de nuestra Constitución, ni siquiera con el apoyo de un parlamento, sea esto o de cualquier otro de venezolano, se puede retroceder en materia de derechos humanos. De manera que es muy claro que no hay fórmula, así el Ejecutivo y así el Parlamento se pongan de acuerdo, y eso tiene una lógica que nosotros totalmente apoyamos, que se decida ir a un retroceso en derechos humanos que ha adquirido el Estado venezolano y el pueblo venezolano. ¿Usted sabe algo de la situación de salud de Leopoldo? Sí, yo he estado en permanente comunicación con Lilian y con la señora Antonieta López. Pensamos que todo esto que ha ocurrido ha sido algo que el gobierno montó con la intención más perversa y más cruel de seguir torturando psicológicamente no solamente
solamente a Leopoldo, sino a todos los que estamos en la misma lucha junto a Leopoldo, y de alguna manera, también de manera perversa, distraer lo que fue el saldo de represión del día de ayer, que fue terrible, donde cobró la vida de otro joven venezolano, Armando Cañizales, de 17 años, quien murió, así como Juan Pablo Pernalete murió horas antes, un joven también que no llegaba a los 20 años, producto de una represión brutal de Nicolás Maduro frente a un pueblo que lo único que está pidiendo es constitución, elecciones y respeto a los derechos humanos. O sea, ¿ya usted verificó que él está bien de salud? ¿Usted está descartado completamente ese rumor de anoche? No hay una verificación total. Seguimos junto con la familia esperando respuestas que realmente agoten lo que significa en este momento la veracidad de que Leopoldo esté bien. Solamente hay las cosas que ha dicho el gobierno, pero condenamos que el gobierno utilice a nuestros presos políticos para torturar a su familia, para torturar al pueblo venezolano y para distraer la represión que está existiendo en Venezuela. ¿Ustedes dudan de la veracidad de ese video en el programa de Diosdado Cabello? Nosotros no tenemos ningún tipo de confianza en el gobierno. Un gobierno que utiliza a un preso político a su antojo, que en un programa de televisión se utiliza eso para simplemente mostrar el control, creo que tiene que ser condenado por todos nosotros. Vamos ahora a una reunión en el Congreso. Precisamente queremos llevar este tema que estamos hablando, queremos explicar cómo este paso que ha dado Maduro, y es muy importante que ustedes lo tengan presente, Maduro lo único que no ha hecho es precisamente convocar una constituyente. Lo que ha planteado Maduro no es una constituyente. Es importante que la opinión pública internacional, y por eso les pido la mayor colaboración en esto, es importantísimo que la opinión pública internacional sepa que lo que plantea Maduro es una constituyente que no va a ser electa por el voto universal, directo y secreto. Es simplemente una asamblea en la cual ellos quieren decidir a dedo quiénes van a esa asamblea. No va a ser electa popularmente. Es una manera de seguir huyendo al voto, es una manera de seguir huyendo a lo que significa en este momento la obligación que tiene el gobierno venezolano de garantizar elecciones libres en el país. Por eso hacemos un llamado muy importante a toda la opinión pública internacional que no se caiga en esta trampa de la constituyente, que no es otra cosa que la continuación del golpe de Estado en Venezuela y la pretensión de hacer una supuesta asamblea que no será electa por el voto popular, sino que será nombrada a dedo a los grupos afines al gobierno. Van a recomendar al Congreso que apruebe este proyecto de ley anunciado ayer sobre que amplía el rango de sanciones a funcionarios venezolanos, incluyendo ataques a la democracia, corrupción. Mira, la historia nuestra como movimiento político y la historia del pueblo venezolano es una historia de lucha a favor de los derechos humanos. Yo soy un creyente firme y un defensor firme que los derechos humanos no tienen fronteras. Los derechos humanos son el reflejo de la ley natural que tiene que tener la protección de la dignidad de los seres humanos en cualquier parte del mundo. Cualquier violación de los derechos humanos, en mi visión, tiene que ser perseguida y castigada en cualquier sitio del mundo y en cualquier tiempo. No prescriben y tienen que ser delitos que universalmente sean perseguidos, porque cualquier violación a los derechos humanos tiene que tener inmediatamente el repudio, el castigo y la sanción en cualquier parte del mundo. De manera que para nosotros, cualquier país que nos ayude en el caso venezolano para castigar las violaciones de derechos humanos es algo que nosotros lo agradecemos profundamente, porque la lucha en Venezuela es una lucha por la libertad, es una lucha por los derechos humanos, es una lucha por una Venezuela democrática y por lo tanto, no solamente en el caso de los Estados Unidos, sino que llamamos a cualquiera de los otros países democráticos del mundo a que nos acompañen también a la defensa de la democracia y también al castigo de las violaciones de los derechos humanos que están sucediendo en nuestro país. Diputado, ¿qué legisladores podrían encontrarse? Trump ha tenido expresiones en la situación en Venezuela, dado el momento que sigue en el Congreso y estas manifestaciones cruciales del gobierno, ¿es acercarse a la administración Trump quizás
aumentar la presión política Sí, en este momento estamos saliendo a una reunión al Congreso de los Estados Unidos donde vamos a tener una representación amplia de muchísimos legisladores y quiero presentar allí los documentos, los videos y las pruebas de violaciones a los derechos humanos de la represión que hemos sido parte y víctima en los últimos 30 días y para que eso sirva para que el mundo entero y para que se tomen medidas de castigo aquí y en todas partes de lo que significa la violación de derechos humanos. Y en segundo lugar, quiero también, lo voy a hacer ahorita en el Congreso de los Estados Unidos, un mensaje muy claro de reiterar que lo que está planteado en Venezuela es la elección de una Asamblea Nacional a dedo, no por el voto de los venezolanos. Que se sepa en el mundo entero que eso es la continuación de un golpe de Estado y les pido yo a ustedes, a los medios internacionales, a que podamos dejar claro este mensaje. No es un proceso democrático, es un proceso a dedo, es un proceso precisamente para aniquilar el voto, es un proceso para destruir la democracia definitivamente en nuestro país y los derechos humanos en nuestro país. Julio, vamos, Julio. Algunos legisladores con que se tenga previsto reunirse, digamos, Marco Rubio ha estado muy involucrado en la causa de Venezuela. Veremos al senador Marco Rubio a las 11:30, vamos a ver a Elian Ross, al diputado Díaz Baral, son un grupo como cerca de 12 legisladores, todos muy interesados en el tema venezolano, todos interesados en la causa democrática. De ambos partidos, el grupo. De ambos partidos. Sí, Julio, muchas gracias a ustedes. Es que debo irme para allá. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo está aquí? Hasta mañana. Hasta mañana.